comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada. Les invitamos que sigan esa transmisión a través de las redes sociales de la misma facultad o de la estación de radio 94.9. Y bueno, como en cada programa se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Y bueno, también hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde. En esta estación radio también Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es la Suprema Corte de Justicia y su legitimidad constitucional. Así es, Bárbara, un tema, estamos ciertos, resultará interesante, coyuntural sobre todo, y bueno, vamos a iniciar este programa, si estás de acuerdo, como tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es la Suprema Corte y su independencia judicial. En la designación de los ministros de la Suprema Corte que propone el presidente de la República ante el Senado, en otros países quien propone es la sociedad civil y cuya propuesta, según algunos analistas, debiera ser avalada por la Cámara de Diputados como representación popular en lugar del Senado para darle plena legitimidad democrática a la Corte. Sin embargo, surge también la crítica de algunos políticos que hacen en contra de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, ya que se trata, afirman, de un órgano contramayoritario, como si las minorías no contaran en democracia, órgano capaz de anular, dicen, las decisiones de funcionarios elegidos por voto popular, pues se trata de una institución por la que nadie vota, como si quien propone, quien avala o designa los nombramientos de la Corte no provinieran del voto popular. Para el académico Jorge Luis Hernández Altamirano, el derecho comparado y la construcción teórica de la autonomía de los jueces constitucionales o ministros de la Corte, en nuestro caso, permite sostener que urge diseñar procedimientos de designaciones públicas en los que intervengan la mayor cantidad de actores posibles, incluida la ciudadanía, bajo el esquema de sociedad civil y no necesariamente por elección popular, para evitar la imposición de visiones mayoritarias demagógicas frente a visiones minoritarias de justicia, pues en los fundamentos ético-filosóficos de la verdadera justicia y de los derechos humanos, no siempre la razón de las mayorías equivale a la mayoría de razón. En ese orden de ideas, el académico propone una reforma constitucional para que el titular del Ejecutivo Federal, llegado el caso, publique una convocatoria a través de la cual la sociedad civil, compuesta por organizaciones sociales, apartidistas, universidades, barras o colegios de abogados, propongan a juristas con trayectorias destacadas y convicciones claras y transparentes sobre su forma de entender la justicia constitucional y los derechos humanos, aun cuando para la plena independencia judicial frente al Ejecutivo, lo ideal sería que directamente la sociedad civil hiciera la propuesta al Congreso sin la participación del presidente de la República. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, para quien recién nos acaba de sintonizar, les compartimos que abordamos el tema relativo a la Suprema Corte de Justicia y su legitimidad constitucional. Para ello agradecemos que en esta sección de entrevista nos acompañe un académico muy destacado en el ámbito constitucional, como es el caso del doctor Enrique Uribe Arzate. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, doctor Enrique, a este su espacio Derecho a la Radio. No, doctor, muchas gracias por la invitación. Doctor, preguntarle, ¿se puede hablar de legitimidad constitucional en el caso de las ministras o ministros de la Suprema Corte? Muchas gracias, en primer término, por la invitación y también por la oportunidad que me dan de poder compartir estas reflexiones que, como vemos, es un asunto toral para nuestra sociedad actual.
Yo en esta parte considero que la legitimidad constitucional pues viene dada por la misma textura normativa de la Carta Magna. Si esto se refiere a la forma en que son nombrados los ministros de la Corte, pues la respuesta sería muy, muy simple, ¿no? En mi opinión, muy directa. Pues sí cuentan con esa legitimidad constitucional, al menos formal, porque pues el nombramiento de estas magistraturas, de los jueces constitucionales, así llamados en nuestro país, pues se da en términos de la propia Carta Magna. Sin embargo, creo que más allá del nombramiento que pueda adecuarse a los términos en que está prescrito en la Constitución, el tema de fondo, si lo entiendo bien, es un tema respecto al sentido de sus decisiones, a la forma en que el desempeño y las tareas de los ministros de la Corte pueden de alguna forma ser cuestionados. De esta forma, si las decisiones no abrazan ni garantizan plenamente las prescripciones constitucionales, si no aseguran la parte dura, permítame ponerlo en estos términos, la parte dura de la Constitución, las decisiones políticas fundamentales, los derechos esenciales de los habitantes, la expansividad misma de los derechos humanos, las competencias de los órganos y las relaciones interorgánicas entre estos en el ámbito federal, local, las relaciones del ámbito federal con las entidades federativas, el respeto a los órganos constitucionales autónomos, por solo mencionar algunos. Ahí en ese caso creo que sí resulta cuestionable en un grado muy elevado el tema de la legitimidad constitucional de los ministros de la Corte. Ahora, doctor, a partir de este último acerto y en el caso de las ministraturas, la pregunta sería, ¿la legitimidad constitucional está vinculada con la legitimidad democrática? Sí, sin duda son dos palabras, dos expresiones que van de la mano. ¿Por qué? Porque precisamente la existencia de un tribunal constitucional, yo creo que este sería el punto de partida de mi respuesta, tiene que partir o entender que un tribunal constitucional, una corte constitucional, tiene el propósito de garantizar los contenidos constitucionales. Si, por ejemplo, en la doctrina leemos que Luis Favoró decía que la justicia constitucional comprende la constitucionalidad de las elecciones, el control de los poderes, el control de los ámbitos competenciales y la garantía de los derechos humanos que ya he citado, pues evidentemente que la legitimidad democrática pues va de la mano, va muy junto con la legitimidad constitucional. Y sin embargo, yo todavía podría afirmar que esta legitimidad constitucional vinculada a la legitimidad democrática que ahora comentamos, sí se vincula pero tenuemente, porque el proceso que la Constitución prescribe y no permite a los habitantes participar en la elección de los ministros, creo que es ahora el tema que nos está ocupando. Y esto evidentemente tiene que ver con las expresiones dos que me parecen fundamentales, representación y legitimidad, y esta última que he citado en voz de este autor, que es precisamente el régimen democrático. Si esto nos garantiza la legitimidad e imparcialidad, como también se dice en la doctrina, pues entonces podremos construir instituciones que no solamente emanen de los procesos electorales y de los partidos políticos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la CNDH, al propio INAI, las instituciones que más allá de la estructura ordinaria de los poderes pueden garantizar esta legitimidad de imparcialidad. La otra, la de tipo reflexivo, que no debe dar paso a esta idea de la democracia inmediata, ¿no? Sino a los resultados que son pensados y mesurados. Ya ganamos una elección y pues casi de inmediato vamos a hacernos del poder y a cambiar todo. O de plano trasplantar todo sin proponer nada nuevo, nada interesante. Y la legitimidad de proximidad, que en este caso es lo que decía en relación con la legitimidad como cercanía y aquiescencia con los habitantes. Si esto no corresponde, más allá de las prescripciones constitucionales, a lo que en teoría también se conoce como el sentimiento constitucional o estas ideas de lo constitucional, pues entonces la legitimidad simplemente no tiene lugar. Y de este modo, el tema de la legitimidad democrática, pues servirá, sí, para contar números, sufragios, votos, dar resultados de una elección, pero no necesariamente para conectarlo con esta legitimidad última a que me he referido, que es la que necesitamos más cerca de los habitantes, aquiescente con sus necesidades y, por supuesto, que sea acorde y atienda sus exigencias.
En relación justo a esta legitimidad democrática de la que nos viene comentando, doctor, en su experiencia, ¿considera es indispensable la participación de ambos poderes, es decir, ejecutivo y legislativo, en la designación de quienes integran la Suprema Corte? Tenemos 3 minutos antes del corte. Sí, doctora. Aquí me permitiría hacer una reflexión antes de dar una respuesta. Creo que la Corte, nuestra Corte mexicana, tendrá que comprenderse como una Corte de casación. Yo creo, he sostenido esto desde hace muchos años, que México debe contar con un tribunal constitucional. Y una crítica que se ha hecho a la fusión de dos tareas tan importantes en un solo órgano es que la justicia constitucional no puede confundirse ni debe confundirse con la justicia ordinaria. Si nuestra Corte se asume como un tribunal constitucional, entonces creo que tendrá más una naturaleza política que una naturaleza jurisdiccional. Y en este orden de ideas, las experiencias en derecho comparado nos hablan de la participación, pues no solo de 2 órganos, ¿no? De 3 órganos que son los que intervienen en la designación de estos jueces constitucionales. Y yo me atrevería a afirmar, y esto lo redacté también hace algún tiempo en un libro que se llama El Tribunal Constitucional, que la integración de nuestro Tribunal Constitucional tendría que ir acompañado de la participación del Ejecutivo, del Legislativo, el Congreso de la Unión y también del Judicial. Puede ser muy esquemático y muy sencillo, bastante simple. Creo que hablando de 9 ministros o 9 jueces constitucionales, que es mi propuesta, cada órgano, cada poder podría nombrar 3 de estos. El proceso, bueno, pues ya será una cuestión aparte, pero creo que esto nos podría dar un equilibrio, ya que es una decisión también de tipo político y no habría que descuidar esa parte. ¿Quiere seguir profundizando sobre ello, doctor? Sí, muchas gracias. Decía que las experiencias en derecho comparado, cuando hablamos de tribunales constitucionales, no descuidan ni pueden desatender la parte política de estos órganos. Si aquí solamente lo queremos entender como un órgano estrictamente jurisdiccional, ahí hay una confusión errónea o una fusión errónea, como lo ha dicho Fernández Segado, un autor español, dice: la confusión en un solo órgano de las tareas de justicia constitucional con las tareas de justicia ordinaria es un asunto ciertamente infeliz, ¿no? Entonces, creo que nosotros no hemos trascendido esa parte y tenemos que dar el salto, cambiar ya nuestro modelo para, si queremos seguir hablando de estos temas más allá del ámbito jurisdiccional, pues entender que México necesita un tribunal constitucional, un órgano distinto a la Corte. Nuestra Corte ha asumido las dos funciones y creo que, dicho coloquialmente, con las 2 cachuchas no puede jugar. Son 2 temas totalmente diferentes. En este orden de ideas, la elección de jueces constitucionales es sin duda un proceso político, pero no necesariamente un proceso electoral. Y creo que ahí está el punto de quiebre en lo que aquí nos ocupa. Estamos hablando de la designación, de la elección, hasta del sorteo, ¿no? Como habremos visto en la designación de otros funcionarios, como si esto fuera un ejercicio que nos garantizara plenamente la democracia. Ahí hay también una veta muy rica de análisis, porque la designación de los jueces, de los ministros, en este caso de los jueces constitucionales, sí tiene que ser un ejercicio, creo, muy cuidado, ponderado, medido adecuadamente, y en esto pues no sé hasta dónde sea una garantía plena el hecho de que participen todos los legisladores, los partidos políticos, y con lo que tenemos ahora en el ámbito nacional, los partidos políticos de un lado, de otro, de aquel, que solamente a conveniencia son capaces de agruparse, pero que ideológicamente, lamentablemente, no representan nada para la sociedad. Ese es un tema que también debe ocuparnos, y creo que la justicia ordinaria, pero principalmente en este caso la justicia constitucional, no puede ser descuidada desde este punto de vista. Ahora, doctor, nos quedan 2 minutos para cerrar esta entrevista. Nos gustaría preguntarle si considera usted que sería suficiente la participación de la sociedad civil y el Poder Legislativo en la asignación de jueces de la Suprema Corte, como ocurre en otros sistemas, en los 2 últimos minutos que nos quedan para cerrar. Decía, no creo, y a lo mejor aquí estoy cometiendo una herejía. No creo que el juego democrático, entendido como un tema de números en la elección, pueda ser suficiente y nos garantice plenamente la designación de los mejores juristas, de los mejores jueces, de los mejores especialistas en este campo.
Tenemos el ejemplo ahora en el Estado de México, para ponerlo de manera muy rápida, ¿no? Votó el 51% de los habitantes con capacidad para hacerlo, de los electores. La candidata que ganó con 52.5%, y esto representa en números redondos 26% de los electores. ¿Con qué legitimidad llega una persona a este cargo? ¿Con qué legitimidad van a llegar los jueces y ministros de la Corte, nuestros jueces constitucionales, si los números, en términos de sufragios, no son lo suficientes para garantizar la legitimidad de la que hemos venido hablando? Creo que es un tema sobre el que hay que seguir reflexionando. Yo les agradezco mucho su tiempo, la oportunidad que me han dado, y que podamos continuar con estas reflexiones en el foro. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Esperamos que esta no sea la única ocasión que nos visite en el programa, y por lo pronto agradecemos al doctor Enrique Uribe Arzate. Recordemos, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, doctor. A ustedes, hasta luego. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y ahora vamos a invitarles a escuchar la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos que él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien hoy nos va a hablar sobre el juicio de desocupación en materia civil. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta ocasión hablaremos sobre el juicio de desocupación en materia civil. En alguna ocasión has de haber escuchado un problema entre el propietario de un bien, ¿sí? Generalmente un bien de los denominados inmuebles, una casa, un terreno, un local comercial, ¿sí? A consecuencia de la falta de pago de la persona a quien se le rentó, se le dio en renta dicho bien. De manera tal que el dueño originario de este bien se encuentra ante la situación de que por la falta de pago de la persona en la cual confió, se ve en la necesidad de promover ante una instancia judicial un medio o juicio para poder requerir al inquilino del bien el pago de las obligaciones económicas por la renta, o bien el de recurrir a algún mecanismo legal para poder desocupar de dicho bien a aquel inquilino que no ha cubierto sus obligaciones económicas de pago. En ese sentido, estamos ante la presencia del juicio de desocupación. ¿Qué es el juicio de desocupación? Bueno, pues es un procedimiento jurisdiccional a través del cual se solicita la desocupación de un inmueble arrendado por el incumplimiento en el pago de la renta convenida. Generalmente el incumplimiento viene de la persona, ¿sí?, a quien se le permitió ingresar a la casa, al local, al terreno, al inmueble, para que lo usara, lo disfrutara y en sí tuviera la calidad de inquilino. ¿Cuándo procede el juicio de desocupación? Generalmente va a proceder cuando se exige la desocupación por falta de pago de quien conforme a derecho tiene la obligación de cubrir este concepto, y más aún porque ha disfrutado del uso, goce y disfrute del bien, ¿verdad?, dado en renta. Sí, puede ser que haya dejado de pagar 2 o más mensualidades de renta, y esto automáticamente hace legítima la procedencia del juicio de desocupación en nombre del propietario de dicho bien dado en renta. ¿Qué se necesita para pedir una orden de desalojo dentro de este juicio? La legislación civil en el estado de Colima nos obliga a tener que darle un aviso por escrito a quien se encuentra dentro del inmueble, en donde se le notifique que debido a la falta de pago o debido a que ha concluido el tiempo para el cual se firmó este contrato o se autorizó a dicha persona el uso, gozo y disfrute de una casa, haya llegado a su fin. En ese sentido, es necesario darle el aviso por escrito correspondiente para que él empiece a tomar las providencias precautorias. Así como también, luego de que el anuncio sea entregado, el inquilino tendrá que ir pensando paulatinamente en dejar la vivienda. Pero en caso contrario, si el inquilino, es decir, aquella persona que tiene el uso, goce y disfrute del bien dado en renta o en arrendamiento, no se sale, entonces es cuando jurisdiccionalmente hablando nos vemos en la necesidad de tener que promover una orden de desalojo, la cual pasará por el papel revisor de un juez, y de ser
procedente conforme a derecho, entonces autorizará el desalojo del bien inmueble por la falta de cumplimiento de las obligaciones de pago económica por parte del inquilino. Muchas de las personas nos han preguntado ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda un juicio de desalojo? Es decir, no hay una respuesta categórica, única y generalmente o universalmente aceptable, ya que cada juzgado en cada partido judicial tiene diferentes cargas de trabajo. Año con año se está acumulando y que se están impulsando procesalmente hablando. Sin embargo, también no menos cierto es que sí podemos hablar de tiempos estimados. Y este juicio de desalojo generalmente puede variar entre 1 año y 1 año 6 meses. Ello no quiere decir que no haya juicios que por falta de interés procesal entre las partes se puedan extender más de este tiempo, situación que también acontece en el ejercicio cotidiano de la administración e impartición de justicia de cualquier partido judicial en cualquier entidad federativa en México. Otra pregunta muy común en este mismo juicio es ¿cuánto tiempo se le da a un inquilino para desocupar, verdad, un bien inmueble que se otorgó sin contrato? Bueno, en ese sentido, a quien se le permitió ingresar a una casa no siendo dueña de la misma para que usara, gozara y disfrutara, se le conceden 3 meses de antelación para que su contrato, por sus mismos efectos y consecuencias, vaya a terminar sin necesidad de renovación. Y este mismo tiempo le sirve al inquilino para que vaya preparando y vaya buscando un nuevo espacio o un nuevo bien inmueble en el cual puede ingresar. En México, ¿cuánto cuesta un juicio de desahucio? En un ejercicio de derecho comparado, pudimos advertir que el juicio de desahucio en México oscila en algunas partes entre los 6,000 pesos, ¿sí? Y hasta los 22,000 pesos. ¿Qué pasaría como pregunta final si un inquilino no se quiere ir o no se quiere salir de un bien dado originalmente por el propietario en renta? Si un inquilino definitivamente no quiere reconocer que ha dejado de pagar y tampoco quiere salirse, ni tampoco quiere dar la cara o asumir la consecuencia jurídica de sus omisiones y falta de pago, entonces... Agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Y bueno, agradecemos también a quien se ha comunicado con esta transmisión, a Vanessa Cárdenas, a Yasmín, a Héctor Gómez, gracias a Arturo Carrillo Velasco, quien desde Chiapas nos sintoniza cada miércoles. Y bueno, hoy tuvimos un programa muy interesante. Vamos a despedir este programa como tradicionalmente lo hacemos, no sin antes agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos favorecen con su audiencia todos los miércoles y que hacen posible este programa. Agradecemos también a los controles de transmisión, a Oscar Segura en transmisión de Facebook, a Reina Andrade, al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, el licenciado Francisco Javier Mayora Flores, la licenciada Alejandra García Nevares y al licenciado Julio César Llerena Ceballos, pero sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que nos siguen, ya sea a través de la escucha en antena o también de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de esta estación. Se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoch Morán. Recuerden ustedes que no es miércoles sin derecho a la radio. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.